Hay días en los que hablar con mis amigos acerca de la fe se me hace más fácil que otras veces, porque a veces coincidimos en ciertos intereses que representa Jesús. Por ejemplo, estás hablando con tus amigos sobre la fe y estás compartiéndoles el Evangelio y a veces coincidimos en la bondad de Jesús. Ellos no son creyentes, pero se identifican con esa bondad y les parece que la bondad de Jesús es buena. O se identifican con el amor de Jesús por los marginados, o se identifican con la insurrección de Jesús contra la religión institucionalizada, ¿no? Y ahí es como que se levanta el puño en alto y es más fácil coincidir y estar de acuerdo con Jesús. Pero hay otras veces, otras conversaciones que son mucho más complicadas, que son esas conversaciones en las que salen temas como, por ejemplo, la veracidad del nacimiento de Jesús, o cuando hay que hablar de sus milagros, o cuando se habla acerca del significado de la muerte de Jesús en la cruz. Hay muchos temas controversiales en los que es difícil mantener una conversación. Y creo que sobre todos ellos, el tema por excelencia, el que parte aguas normalmente, es el tema de la resurrección. Cuando sale ese tema, las conversaciones se hacen cuesta arriba. Después de unos cuantos años teniendo estas conversaciones una y otra vez, creo que entre líneas he podido ver 3 motivos habituales por los cuales esta conversación se hace difícil. Uno de esos motivos es que creer que Jesús resucitó implica creer en algo que es humanamente imposible. Entonces, para muchos, aceptar que Jesús resucitase es casi suicidarse intelectualmente, es entrar en el terreno de lo desconocido o de la ignorancia o de la ingenuidad o incluso casi de lo infantil. Ese es uno de los motivos. Creer que Jesús resucitó, además, hablar de su resurrección, implica hablar de la muerte y del poder de la muerte. Cuando reflexionamos acerca de la muerte, normalmente todos nos ponemos serios, ¿verdad? Porque empezamos a caer en cuenta de nuestra finitud, de que hay un momento en el que nos acabamos, que la vida termina. En los años 90 había un anuncio en televisión que era de un insecticida y el lema era este: las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Yo recuerdo estar con 10 años tomándome mi colacaíto, viendo en la tele esto y entrar en un modo de reflexión filosófico. Esto un día se va a acabar, ¿para qué he nacido? ¿Qué hago aquí? La vida no es nada, solo somos hojitas que se lleva el viento, solo estamos de paso. Y entraba en esa reflexión, porque hablar de la muerte es entrar en un terreno muy emocional, incluye nuestros temores, nos recuerda que no estamos al control, hacemos memoria en esos momentos de personas a las que hemos perdido y parece que la muerte te pone en tu sitio. Hay una frase de Woody Allen, mítica, que me parece muy graciosa, que dice: no tengo miedo de morir, solo que no quiero estar allí cuando suceda. Me parece un frasón, porque creo que casi todos vivimos como si no tuviésemos miedo a morir, o lo intentamos, pero en realidad sabemos, ahí en el fondo, que la muerte está ahí. Y que por más comedia que pongamos, la muerte sigue dando miedo. Y el tercer motivo por el que creo que estas conversaciones se hacen cuesta arriba es porque creer que Jesús resucitó implica reordenar mi vida. Si resucitó, entonces tengo que conocer la historia de este hombre, tengo que creerle, tengo que saber hasta qué punto su resurrección implica cada área de mi vida, el cambio en cada área de mi vida. Y ahí, en ese momento, empieza un juego de tronos en el que normalmente tenemos 2 opciones. Una es luchar por nuestro trono a capa y espada, intentar mantener el control de nuestra vida, o la otra opción es claudicar, rendirnos y admitir que Jesús es el Señor y que si resucitó probablemente tenga todo que decir respecto a todas las áreas de nuestra vida. Por eso creo que la conversación de la resurrección es incómoda. Y por eso creo que cuando hablamos a otras personas acerca de esto, tenemos que entenderlo. Tienen motivos de peso para discutir. Y además,
seríamos un poco hipócritas porque nosotros no estamos exentos de estas dudas. Es decir, la resurrección no es solamente un parteaguas para los no creyentes, también lo es para los creyentes. Porque los discípulos también nos encontramos con estos obstáculos a la hora de creer y sobre todo a la hora de vivir la resurrección. A lo mejor todos creemos en el evento, o casi todos creemos en el evento y en el momento de la resurrección, pero no tanto en las implicaciones que ese evento tiene en nuestra vida. Porque parece, al menos yo, cuando me miro en el espejo lo veo, parece que hay etapas en las que vivo como si Jesús no hubiese resucitado. Y hoy me gustaría leer algunas porciones del capítulo 15 de Primera de Corintios, que creo que pueden ayudarnos a autoexaminarnos y saber cada uno si estamos viviendo en esa resurrección o simplemente estamos diciendo que creemos en ella. Que podamos evaluarnos y averiguar hasta dónde debería implicar el cambio en nuestra vida esa resurrección. ¿Y cuánto realmente lo estamos creyendo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, empieza así. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo en estos primeros versículos nos damos cuenta de que está hablando a creyentes, está diciendo al empezar hermanos, a gente que cree en Jesús. Y el énfasis que Pablo va a poner en la resurrección es porque parece que o se han dejado influenciar por algunos maestros que dicen que Jesús no resucitó, o que están a puntito de llegar a dejarse convencer por estos maestros. Y en estos primeros versículos menciona por primera vez la palabra vano. Dice, si no creísteis en vano. Una expresión que solo en este capítulo se va a utilizar hasta 6 veces. Este término se puede traducir como vacío, nulo, sin valor. Una de las traducciones es equivalente a cero. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ver cómo Pablo se adelanta a algunas posibles preguntas que pueden tener los lectores. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo no deja que la resurrección se quede en un terreno abstracto, y parece que quiere atar el evento a unos testigos en particular que han visto la resurrección de Jesús. Uno de los más llamativos, por cierto, es Jacobo. Jacobo / Santiago, medio hermano de Jesús. Aquel que no creía que Jesús fuese Dios durante la vida de Jesús, pero cuando se encontró a su medio hermano resucitado, como que no le quedó otra que admitir que su hermano a lo mejor era el Señor. Pablo insiste en demostrar la resurrección de Jesús. ¿Por qué insiste tanto en esto? Seguimos leyendo. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Por eso insiste Pablo. Porque si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Creo que es la versión de la palabra que dice sin sentido. Una fe sin sentido. Esta es una de las sentencias más tajantes y categóricas de las Escrituras. Pablo no facilita las cosas. Si tú estabas esperando un versículo que te aliviase un poquito las conversaciones con tus amigos cuando habláis de la resurrección, este no es el versículo. Este es el versículo que hace que la línea se vea todavía más clara entre aquellos que creen y aquellos que no creen. Versículo 19.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Quiero leeros otra versión. La versión de la palabra dice: si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima. Los más dignos de lástima. Para Pablo, de todas las personas que hay en el mundo, los más dignos de lástima son aquellos que viven una fe vana. Parece que para él eso es más triste que una vida sin fe. Y puede que sea porque aquel que no tiene fe en Jesús es consciente de su falta de fe. Pero quien vive una fe vana cree que tiene fe, pero está viviendo una ilusión, está viviendo humo y realidad nada. Lo que dice Pablo es que si la tumba está llena, nuestra fe está vacía. Y si la tumba está vacía, nuestra fe está llena. Me gustaría que pudieras examinarte a ti mismo y que pudiésemos todos hacernos una pregunta un tanto incómoda. ¿Cómo es mi fe? ¿Es una fe real o es una fe vana? Podemos responder a esta pregunta así rápido y, claro, como tampoco vamos a admitir o a lanzarnos por completo a proclamar que no creemos que Jesús resucitó, porque sería demasiado, que Jesús no resucitó, porque sería demasiado, lo que hacemos más bien es amoldar la resurrección para hacerla un poquito más digerible. Y en esto caemos tanto creyentes como simpatizantes, como aquellos que no creen en Jesús. Hacemos de la resurrección una metáfora, algo bonito en lo que reflexionar, pero no para creer ni mucho menos para vivir. ¿Cómo podemos llegar a saber si nuestra fe es vana? ¿Cómo podemos acercarnos un poquito a un diagnóstico lo más saludable y verdadero posible acerca de nuestra fe? Este mismo capítulo, el capítulo 15, nos da algunas pistas para que podamos evaluarnos y que evaluemos si creemos y vivimos en esa resurrección. Y me gustaría compartir con vosotros 3 preguntas. Para ser exactos, 3 preguntas incómodas. Y que cada uno pueda hacérselas a sí mismo. Vamos con la primera. Una buena pregunta para saber si mi fe es vana es: ¿me importan más las ideas de Jesús que el mismo Jesús? ¿Me importan más las ideas de Jesús que el mismo Jesús? El versículo 14 dice que hay una predicación vana, es decir, hay una fe, hay una manera de proclamar la fe sin sentido. Hay un tipo de predicación que no tiene a Jesús vivo, tiene las ideas de Jesús, pero no tiene a Jesús vivo. Y los cristianos a veces actuamos como si lo único que nos quedase de Jesús fuesen sus ideas y no su persona. Y esto personalmente creo que a mí me confronta mucho, y especialmente a aquellos que tenemos la responsabilidad de vez en cuando de hablar en público, o aquellos padres y madres que enseñan la fe a sus hijos. Porque nuestra predicación puede estar vacía. Cuando olvidamos la resurrección de Jesús, corremos el riesgo de hacer de la fe una colección de buenas ideas, de valores, de principios agradables, de principios a veces conservadores que nos hacen sentir en un espacio seguro para poder vivir bien. Y entonces la iglesia deja de ser la comunidad de Jesús y pasa a ser un grupo muy simpático de personas. O al revés, deja de ser la comunidad de Jesús para convertirse en un grupo de guerrilleros que defiende a muerte ciertos principios morales. Pero Jesús no es una causa, ni es una idea, ni es un icono religioso, revolucionario. Es más, para ser símbolo de una revolución no hay que resucitar. Todos los revolucionarios están muertos o van a morir. Pero Jesús es mucho más que eso. A veces nos aferramos a la religión y a los discursos cristianos como si eso fuese lo único que nos quedase de Jesús, y nos olvidamos de que Jesús vive. Me importan más las ideas de Jesús que el mismo Jesús. Me preocupa más defender sus principios que estar con Él.
La segunda pregunta incómoda es, ¿me importa más mi bienestar que la misión de Jesús? Os leo desde el versículo 30 del mismo capítulo. Y dice, y nosotros mismos, ¿a qué ponernos en peligro a todas horas? Os aseguro, hermanos, por lo orgulloso que me siento de vosotros ante Cristo Jesús, Señor nuestro, que estoy al borde de la muerte cada día. Y si solo aspiro a una recompensa humana, ¿de qué me sirve haber sostenido en Éfeso un combate contra fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo, como alguien que cree en la resurrección de Jesús y en la resurrección de los muertos, vive sin miedo a exponerse en la misión por fidelidad a Jesús. Y no creo que se esté refiriendo a buscar problemas, porque a veces esto es lo que hacemos los cristianos, buscamos problemas en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Yo estoy discutiendo con alguien y ya nos sentimos mártires porque alguien ha puesto no me gusta a algo que hemos publicado. No creo que esté hablando de buscar problemas, sino de estar dispuesto a enfrentar lo que tenga que venir por amor a la misión de Jesús. Porque, según él, los que no creen en la resurrección viven para sí mismos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Podemos vivir para nosotros mismos de dos maneras. Una es huyendo de los problemas, porque nadie quiere estar al borde de la muerte, ¿no? Seamos honestos. Y si podemos evitar algún tipo de tensión a la hora de compartir nuestra fe, pues a veces se evita. La segunda es la de convertir el placer en nuestra prioridad. Pablo dice que si no vamos a resucitar, entonces bebamos y comamos. Pensemos primero en nuestros apetitos, en nuestros placeres y hagamos del disfrute nuestra máxima prioridad. En Filipenses 3:19, otra vez Pablo dice de una manera muy parecida que para algunos, su Dios es su propio apetito. ¿Cuántas veces vivimos persiguiendo de manera enfermiza un supuesto bienestar que lo que hace es evidenciar nuestra fe vacía? Vivimos como si esta fuese nuestra única vida. Nos obsesionamos con comer y beber hoy, olvidándonos del banquete que nos espera mañana. ¿Me importa más mi bienestar que la misión de Jesús? Tercera pregunta. ¿Me importa más la opinión de los demás que la de Jesús? El versículo 32 que hemos leído dice, y si solo aspiro a una recompensa humana, ¿de qué me sirve haber sostenido en Éfeso un combate contra fieras? Porque cuando nos olvidamos de la resurrección, lo único que nos queda es el premio que podemos obtener en esta vida. Ni más ni menos. Y si no hay más vida que esta, entonces el único sentido lo encontraré buscando validación externa, el premio, el aplauso, la aceptación. No quiero decir con todo esto que no podamos aplaudirnos, es más, me parece que es muy bueno que nos aplaudamos, que nos digamos las cosas buenas, que nos validemos unos a otros, que nos hablemos en el nombre de Jesús. Estas cosas son necesarias. Es bueno encontrarse con las recompensas, pero es muy peligroso buscarlas. No tiene nada que ver. La búsqueda de esas recompensas evidencia una fe vacía. Cuando vivimos obsesionados con que los demás nos reconozcan, quizás sea porque nos hemos olvidado de que hay un premio después. Nos hemos olvidado que la opinión de Jesús acerca de nosotros vale más que cualquier palabra que nos pueda decir otra persona. ¿Me importan más las ideas de Jesús que el mismo Jesús? ¿Me importa más mi bienestar que la misión de Jesús? ¿Me importa más la opinión de los demás que la de Jesús? Este texto expone tres ideas muy importantes para los seres humanos, tres búsquedas que hacemos constantemente. La primera es la búsqueda de la religión, un discurso, una filosofía que pilote nuestra vida sin necesidad de que haya un maestro resucitado. Simplemente una idea que nos guíe.
La segunda gran búsqueda es la búsqueda del bienestar, de la comodidad, del placer. Y la tercera gran búsqueda es la búsqueda de las recompensas humanas, de la pertenencia, de la validación, de la aceptación. 3 búsquedas que nos afanan, que supuestamente nos dan sentido, pero que por sí solas nos van a traicionar una y otra vez. La religión, el placer y las recompensas humanas. Parecen reales, pero son humo. Y yo no tengo por qué convenceros de esto, porque ya lo sabéis. Cuando habéis recibido estas cosas, cuando habéis ido detrás de estas búsquedas y algún momento habéis llegado a tocarlas, aunque sea con la punta de los dedos, habéis visto lo irreales que son. Y cómo se esfuman, cómo se disuelven, lo poco que duran. Pusiste todo tu empeño en esa recompensa humana de alcanzar un lugar en el trabajo, una posición o sacar una carrera para ser aceptado por tus padres, para que la gente te aplauda, para que socialmente puedas ser bien recibido. Y cuando llegaste ahí, te diste cuenta de que eso no era suficiente. Y que el hambre que provoca aún es mayor. Y Jesús nos libera de eso. La resurrección de Jesús nos libera de tener que buscar desesperadamente estas cosas. Y nos ofrece algo real. Él. Jesús. No hay nada más real, no hay nadie más real. Creo que es muy importante intentar persuadir sobre la resurrección de Jesús, ofreciendo datos, hablando de historia, intentando ser razonables. Y te animo además a que te informes en esa dirección. Y te aseguro que vas a encontrar un montón de motivos más que suficientes para darte cuenta que no te tienes que suicidar intelectualmente para creer que Jesús resucitó. Sin embargo, hoy me gustaría más bien que fuésemos conscientes de cuánto necesitamos la resurrección. Porque si Jesús no resucitó, lo único que nos queda es religión, apetitos y aplausos, que se acaban en esto. Hay una frase de C.S. Lewis muy conocida, que se podría utilizar casi en cada predicación, que dice: creo en el cristianismo como creo que el sol sale por la mañana. No porque lo veo, sino porque a través de él lo veo todo. Y me voy a tomar el permiso de retocar la frase y decir que creo en la resurrección como creo que el sol sale por la mañana. No solo porque lo veo, sino porque a través de la resurrección lo veo todo. A través de la resurrección mi antigua vida queda expuesta. La resurrección nos ayuda a verle las costuras a nuestra vida sin Jesús. Nos ayuda a darnos cuenta de que si resucitó, mi vida no solo debe ser otra, mi vida no solo puede ser otra, mi vida va a ser otra. La resurrección cambia absolutamente toda nuestra manera de vivir. Si crees en Jesús, si crees que Jesús resucitó, pero no estás seguro de que estés viviendo en esa resurrección, te animo a que te hagas estas preguntas de vez en cuando y a que te evalúes. Si no crees en Jesús, si no crees en la resurrección, quiero que sepas que te entiendo perfectamente. Tiene su lógica, entre comillas. Pero quiero proponerte algo. Quiero proponerte que al menos empieces a dudar de tus discursos anteriores, de tus placeres anteriores y de los premios que has recibido en esta tierra. Y que empieces a desconfiar de ellos y que te preguntes, esto sería un pasito más, si verdaderamente Jesús resucitó. ¿Qué tendría que decir ese Jesús resucitado sobre la manera en la que has vivido y el afán con el que has buscado estar vivo, buscando religión, placeres y
y aplausos. ¿Cómo sería conocer a ese Jesús? ¿Cómo se siente alguien que conoce a la verdad? Y no me refiero a la verdad como la religión evangélica o la religión cristiana, sino a la verdad como Jesús. ¿Cómo se siente alguien que conoce a Jesús sin la necesidad de tener que seguir buscando otras cosas? ¿Cómo sería no estar atado a tus placeres y a tus deseos? ¿Cómo sería poder ser tú mismo sin tener que buscar las recompensas humanas? ¿Qué tipo de vida te espera en ese lado? En la versión de la palabra, que es mi favorita, aprovecho para decirlo, me gusta mucho cómo enmarcan los últimos versículos, ponen un título a esos versículos y les llaman himno de acción de gracias por el triunfo. Os voy a pedir que os pongáis de pie. Y vamos a leer este texto, Primera de Corintios, desde el versículo 53, capítulo 15. Y quiero, porfa, que meditéis en estas palabras, que las escuchéis bien. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal, de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Qué frase, ¿eh? La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ese es el poder de la resurrección. Jesús resucitó. Y hay una invitación cada día de nuestra vida a vivir en esa resurrección.